Bueno, ya estamos en conteo. Amigos, muy buenas tardes. Los que se puedan ir conectando, estamos por uno de mis perfiles. Vamos a hacer un ejercicio muy interesante nuevamente con el profesor Pablo César Sepúlveda, que vamos a estar haciendo varios ejercicios conjuntamente sobre las falacias. Entonces, voy a entrar en señal con el profesor Sepúlveda para que comencemos a hablar. Buenas tardes, Jorge. Listo, estamos en imagen, profesor. Buenas tardes, ¡Qué Jorge. gusto! Igualmente, Bueno, qué voy a bueno hacer un volver a intro antes escuchar. de que nos divirtamos. Vamos a hacer Ujú. un gusto, Paulo César. ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Muy gentil. Bueno, entonces hoy vamos a hacer un análisis del comunicado del Centro Democrático. Primero el del partido, después el del presidente. Entonces voy a hacer un Ujú. intro para poder ir dilucidando como el contexto de este tema. Uno de los asuntos más interesantes que se dan en este momento, y lo hablábamos ahora con Pablo César, es el tema de analizar no solamente el tema jurídico del Centro Democrático, sino las comunicaciones del Centro Democrático. Ayer estábamos analizando en un video el tipo de lenguaje que usa el movimiento y generalmente este movimiento se mueve en tres tipos de lenguaje. El lenguaje del engaño, y entonces tiene toda una estructura para generar información falsa, para confundir, para engañar, de todo, cómo utilizan el lenguaje para poder evadir la verdad. Ese es el primer punto. El otro es el lenguaje del odio, cómo lograr repulsión hacia las personas que ellos consideran son enemigas del partido. Y el tercero es el lenguaje del miedo. Parte de su ejercicio de mentir es para generar miedo en la población, para hacer que las personas se retrotraigan en el miedo y ellos llegar como salvadores o como protectores. Cuando uno hace este tipo de análisis, hay que tener en cuenta tres componentes. Uno analiza las estrategias de comunicación y está el lenguaje, el mensaje y el canal. Entonces, desde esa línea, Ujú. pues hay que revisar y eso es para que lo vayan pensando. Eh, Desde ese lenguaje, pues qué mensajes va a tener el lenguaje del engaño, qué mensaje va a tener el lenguaje del odio y qué mensaje va a tener el lenguaje del miedo. Y sobre eso, Ujú. el cierre, ya para pasar este análisis, es el canal, es decir, quiénes o desde dónde van a transmitir esos mensajes. Entonces ya estamos viendo a Vicky Ávila anunciando una serie de cosas, ya vimos esta mañana a Luis Carlos Vélez anunciando otra serie de temas. Entonces, ahí es donde se hacen las matrices de comunicación para saber cómo van a jugar en esta estrategia. Entonces, vamos con esta primera parte, con Paulo Ujú. César, a analizar las falacias, es decir, el primer punto dentro de este tipo de lenguaje, las falacias que va a usar o que ya está usando el Centro Democrático Ujú. frente a la situación que se le ha presentado a Álvaro Uribe Vélez. Sí, y frente a este Vamos con el punto, comunicado. sí, y frente a este punto yo quisiera Mientras resaltar haces un algo. intro, yo voy a ir. Sí. No, quería solamente Dale. recalcar Sí. que también son muy hábiles al momento de mostrar pues el comunicado. Tiene un montón de falacias, tantos que me dio para un ejercicio muy chévere de identificarlas todas. Que este es un buen ejemplo de confundir, ellos quieren confundir mentira con falacia y tienen un razonamiento falaz que les permite llevar a conclusiones. En este caso, la conclusión o la tesis que quieren defender es o que él es inocente o que él no merece tener ese tipo de acusaciones o ese tipo de procedimiento judicial, pero lo afirman con datos que pueden ser ciertos y pueden estar corroborados y asumen que como son ciertos, entonces la conclusión es cierta. Y ese es el razonamiento falaz. Listo, aquí ya estamos viendo la imagen de su comunicado. Listo. Entonces paso a lo subrayado. Sí, yo Ahí lo que quería, estamos viendo es el comunicado tal cual del ahorita, Centro Democrático. sí, eh, ese es el comunicado tal cual. Entonces, el ejercicio Y es, yo ahorita leo que usted estaba y mencionando, tú... bueno, sí, yo le había pasado unas imágenes, yo había hecho un subrayado sobre las imágenes porque hay un ejercicio persuasivo muy fuerte que se usa, que se llama definiciones persuasivas, que consiste en hacer un uso muy cuidadoso de términos
ya vienen asociados con un significado adicional. Y la idea es convencer a alguien por ese significado adicional y no por lo que el propio término dice. Cuando nosotros enseñamos esto, la definición persuasiva, pues hay muchos ejemplos, pero a mí me gusta usar dos porque son muy marcados en cuanto al efecto que producen en el oyente, que son la definición persuasiva de ateo y la definición persuasiva de aborto. Entonces, como esos dos, tanto el ateísmo como la legalización o la despenalización del aborto enfrenta a dos bandos que están muy difíciles de reconciliar, es porque cada uno define de una manera muy propia el evento que hay que definir y a partir de esa definición es que arman toda la estructura argumentativa. Entonces, por ejemplo, es muy diferente. Si usted busca en el diccionario ateísmo, le dale, es el rechazo a creer en la existencia de una deidad. Esa es una definición muy neutra. Pero si un activismo ateo, por ejemplo, puede definirlo como persona que se ha logrado liberar de las cadenas que implica una religión. Pero del lado opuesto puede salir como persona desorientada que aún no conoce el amor de Dios. Entonces, a partir de su definición, muy en la línea de qué es lo que ellos quieren defender, van a armar el resto de los argumentos. El resto de los argumentos van a asumir o que la religión es esclavitud o que la religión es salvación y felicidad y de ahí no se salen. También me gusta usar el del aborto porque para un extremo o para un bando, el aborto es un procedimiento quirúrgico seguro que permite a una mujer decidir sobre un embarazo no deseado y a partir de allí arman el resto de la argumentación, mientras que el bando opuesto es el aborto es un asesinato de un ser indefenso que no tiene opciones de escoger. Y claro, si usted mira un debate entre estas dos posturas, ellos siempre van a acusar a los otros de asesinato, van a recurrir mucho al término asesinato, asesinato, y los otros van a a tratar de usar las palabras libertad, control, autonomía. Los que llaman asesinato también usan los términos bebé e hijo, porque pues, son elementos que tienen una carga emocional muy fuerte, y los del otro lado lo llaman embrión o feto, que parece muy desligado a emociones. Entonces, este recurso se llama definición persuasiva. Y la idea es, a partir del término que uso, lograr que la otra persona genere o rechazo o aceptación debido a lo que trae asociado el término y no al contenido propio del mensaje. Por ejemplo, entonces, aquí habla, la primera que señalé es que se empezó a tejer un imaginario criminal. Punto. Entonces, no Pero está espérame un hablando. segundo, espérate lo leo. Bueno, listo, listo, Leámoslo, listo. leámoslo. Entonces yo lo leo y tú lo Sí, analizas. Vamos así, vale. dice. Desde que el péndulo de la seguridad ciudadana empezó a moverse a favor de las instituciones durante el mandato de la seguridad democrática, distintos elementos asociados a la izquierda armada comenzaron a tejer un imaginario criminal, desde el cual fueron preconstituyendo la apariencia de una verdad, ficticiamente incriminante, para deformar en la percepción pública la conducta institucional y privada de quien ha observado una vida intachable. Haber cumplido respetuosamente los llamados que le ha hecho la justicia es la mayor prueba de su talante democrático. El Bien. esfuerzo asiduo, ¿hasta ahí? Sí, Listo, hasta ahí, entonces por lo paro pronto ahí. está ahí. Listo, paro Bien, ahí. entonces, ¿cómo sabemos nosotros que es definición persuasiva y no un recurso estilístico? Precisamente por lo que yo quiero comunicar. Em, en el discurso, el comunicado por video que dio el presidente, por ejemplo, habló de la presidencia como la más alta dignidad del Estado, ¿sí? Eso es cierto, ¿sí? Y claro, eso yo puedo asociar algo positivo hacia ser presidente allí. Ese es un recurso estilístico, pero al momento de yo decir que el presidente es la más alta dignidad del Estado o el principal cargo del Estado, yo no quiero a partir de allí que rechacen o acepten algo. Y esa es la diferencia entre usar un recurso estilístico, así una metáfora, un símil bien bonito, a usar definición persuasiva en el momento que los contradictores, primero les arman un imaginario criminal. O sea, no sabemos todavía qué se ha dicho sobre ello. El texto en realidad todavía no ha establecido nada, pero habla de que los contradictores crean un imaginario criminal.
una apariencia de verdad incriminante para deformar la percepción. Entonces, claro, estos son términos a los cuales cualquier persona preferiría no verse vinculada. Y entonces allí está el efecto de la definición persuasiva. Segundo, vida intachable. Cuando nosotros estamos argumentando, el argumento tiene que ser intrínsecamente válido. No es que puede ser que sea intachable o no lo sea, eso no es el debate acá. El tema es que no se está discutiendo la intachabilidad, no sé si exista la palabra, pero no se está discutiendo eso. Pero a partir de calificar ad hoc, porque aquí no hay nada que lo esté sustentando, que la vida es intachable, quiero el efecto opuesto a otra falacia que se llama envenenar el pozo, pero digamos es proteger de futuros ataques. Entonces, bueno, igual talante democrático. Fíjese que esta parte ni siquiera está clara cómo definir. Usted no haga una encuesta sobre qué significa talante democrático y va a encontrar tantas respuestas diferentes como personas encuestadas. Este ya es una perorata que busca confundir y en este caso, pues talante democrático, hablando desde presidencia o desde, pues, desde la institución que está representando, pues es una definición persuasiva que busca eh, asociarlo con una aceptación. ¿Sí? Entonces, este primer párrafo no ha dicho absolutamente nada. Es vacío de contenido, pero ha utilizado términos para generar aceptación entre los lectores. Entonces ya, por favor, continúe con el segundo párrafo. Bueno, mientras usted llega, en el segundo párrafo pasa lo mismo. El esfuerzo ha sido de la propaganda antirrivista. La propaganda es un concepto muy estudiado desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de la publicidad. En todos los casos, de hecho, hoy se tiene como esa connotación negativa que es propaganda debido al éxito que tuvo Joseph Goebbels como ministro de propaganda nazi. Entonces, él lo que trataba de hacer era mm, diseñar unas estrategias de difusión de información para lograr al final la aceptación popular de unas políticas que podían ser controversiales y que no eran inicialmente de aceptación popular. Entonces, hoy en día se tiene la propaganda como algo negativo, algo tramposo, algo incendiario, algo maquinado por gente malvada, precisamente porque ese fue el éxito de Joseph Goebbels. El, y él estableció una serie de principios y que por eso futuros ejemplos de propaganda siempre se van a comparar con él. Ese es como el epítome, el pináculo de la evolución. Aquí también aparece resaltado como la aniquilación reputacional paulatina. Entonces, aniquilar es una palabra sumamente fuerte, es una destrucción total. Entonces, si yo miro que la acusación hacia mí va a ser, o sea, yo la intento desviar hacia mi reputación y hacia la destrucción de mi reputación, también estoy evadiendo la cuestión y utilizando ese término solamente para generar como una cierta aversión hacia esa intencionalidad que están dando los otros. Finalmente, pongo como definición persuasiva el término izquierda radical internacional, porque eso es algo que también es muy difícil de definir. ¿Qué significa exactamente radical? ¿Sí? En Europa, izquierda, o más bien el debate izquierda-derecha está alrededor de otros puntos, de otros elementos, por ejemplo, la migración, no tanto la economía o no tanto el conflicto armado como sucedía en Colombia. Entonces también en el imaginario está esa idea de que si es izquierda o la palabra radical muestra que es, eh, bueno, quien no comprenda este término, tal vez al menos se logre tener ese rechazo hacia el propio término, de manera que logran sí, ganar un adepto en la lectura de este documento. Listo. Muy bien. Entonces, voy con el esfuerzo asiduo o ya esa parte Esa ya parte ya, pasamos. pues yo no la leí, pero simplemente mencioné de qué manera muy astutamente están utilizando esos términos que hubieran podido ser otros, ¿no? O sea, podrían ser unos neutros, pero bueno, esta parte ya está hecha. Listo, entonces voy a subir el siguiente párrafo. A mí unos segundos, ya lo vamos a subir. Ujú. Listo, entonces aquí viene la segunda parte del comunicado.
Y acá elimino esta. Listo. Aquí que no me confunda. Tenemos como un audio de fondo. Sí, es muy difícil aislarme completamente. En estos días Listo. ha habido muchas serenatas también en la calle. Sí, Espero que eso no vi nos los afecte. trinos de la mazamorra y la chatarra. Y... Sí, a veces Bueno, sucede, ojalá, vamos a ver. Ujú, bueno, entonces lo voy a leer. Dice así. ok. No obstante, hay una enorme distancia entre el esfuerzo político por desprestigiar el avance de la Colombia dirigida por Uribe y la imputación en estrados de un hombre de semejante dimensión histórica, cuyo Ujú, legado tantos colombianos consideramos un patrimonio irrenunciable. Una bien. decisión contra... Ah, paro ahí. Listo. Sí, para mirar. Por ejemplo, Dice, aquí, si a uno le dicen desprestigiar el avance del país, eso suena terrible, eso suena contrario a lo que yo deseo como ciudadano y como habitante de este país. Y claro, entonces ellos utilizan la acusación como sinónimo de desprestigiar el avance. Entonces es ganar simpatía a través de utilizar el término desprestigiar el avance. Semejante dimensión histórica, también no se ha definido, no sé siquiera si exista una manera de medir la dimensión histórica de alguien, pero pues aquí no están diciendo ni que es mucha, ni que es grande, ni que es impresionante. Utilizan semejante, que no es un término muy preciso. Dentro de las falacias de definición persuasiva hay varias categorías también, y hay una que es sea difuso y no vaya al grano y sea con un término muy difícil de definir o de que quede muy clara la definición entre todos los oyentes. Y este es el caso de semejante dimensión histórica. O sea, no es claro para todos los lectores la misma idea pues esa es la intención de usarlo. Legado, no sé si ese es el término. De pronto esta puede ser sí un recurso estilístico porque uno puede hablar del legado de cualquier persona, pero ya que considerar patrimonio irrenunciable el legado de alguien, ese ya es una exageración. Claro, y tiene que ver con la palabra patrimonio, que significa algo que vale la pena ser rescatado, ser conservado, preservado, irrenunciable, que significa pues que tengo todo el derecho a seguir apegado a él. Entonces, aquí también la definición persuasiva es muy fuerte con este par de palabras. pues sabes que yo recuerdo algo, me trajo a la Ujú, mente la descripción de Víctor Klemperer del inicio del nazismo. ujú. No sé si tú identificas el libro que se llama La lengua del Tercer Reich. Es de un No. filólogo, Ujú, es un filólogo judío que le tocó vivir todo el proceso de Hitler y él, pues en la medida en que pues lo apresaron y le hicieron de todo por ser judío, él, pues aprovechando que era profesor de filología, lleva un diario analizando cómo va llegando, cómo es el discurso de Goebbels y de Hitler. Y en la primera parte del libro, él dice, entraron y nos pusieron a Hitler con una estrategia muy sencilla. Y era decirles que Hitler era el Salvador. Entonces él dice, todos los discursos, Salvador era la palabra que estaba al lado de Hitler. ujú, Pero además dice, y había otra oración que generalmente acompañaba esa conjunción entre Hitler y Salvador, y era que era el más grande político de la historia de Alemania. Ah, imagínate, ujú. es un diario publicado en 1947, él 2 años después de que los rusos entran a Alemania y él logra fugarse, decide reunir sus apuntes de diario y sacar el libro, pero imagínate el parecido. Muy bien, Claro, y esto ha sucedido, este culto a la personalidad ha sucedido en tiranos de todas las épocas. ¿Sí? Aquí en América pasaba mucho con los dictadores como Somoza o como Trujillo, ¿m? Que eran casi que venerados como deidades en sus países y a través de estrategias de propaganda muy fuertes. ¿M? Yo me acuerdo el, parte del libro El otoño del patriarca de Gabo fue inspirado en esos dictadores, ¿sí? Principalmente en Gómez de Venezuela, que no tengo muchas referencias, pero el más caricaturesco parecía ser Trujillo, el de República Dominicana.
En cierta ocasión que había un huracán que se iba que iba camino hacia posarse sobre República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo sacó un decreto en el cual le daba 48 horas al huracán para abandonar República Dominicana, so pena de ver cómo las fuerzas del Estado intervenían allí. Y claro, pues el huracán siguió su curso y entonces decía, bueno, el salvador del país, que le dio 48 horas al huracán y el huracán obedeció. Y él me pareció como corregidor de los De huracanes y de huracanes. otros errores. El De otros terror de los errores. huracanes. Bueno, voy con el Bueno, siguiente párrafo. sí. Una decisión contra la honra de Álvaro Uribe Vélez sin la solidez absoluta de un acervo probatorio incontrovertible, ¿qué tal eso? Ahí ya pone en duda las Sí, pruebas, ya, nos claro. empujaría hacia una inédita paradoja de la historia. Los delincuentes que arrasaron la paz nacional y llenaron de lágrimas nuestros hogares sentados en el Congreso, y el hombre que rescató la nación y sacó a Colombia de la oscuridad pagando un precio insólito por vencerlos. Procede, por Ujú. favor. Bueno, entonces señalo primero contra la honra porque la honra o el honor es algo que todo el mundo quisiera preservar y defender. Entonces, decir que ese es un ataque contra la honra de cualquier persona, ¿sí? Uno diría, no, yo estoy en contra de que eso le suceda a alguien. Pero este no es un ataque contra la honra, esto es el proceso judicial que va con su curso, normalmente, ¿sí? O sea, sin caer en la falsa equivalencia, piense que cualquier cosa que digan de alguien, si uno lo hace, si uno lo, o sea, cualquier cosa mala que digan sobre un criminal, sin decir que Álvaro Uribe Vélez es un criminal, porque eso no lo determino yo, sonaría muy gracioso decir que alguien está implicado o está acusado de algo, y no sé, algo sencillo, algo como que una pareja culpa a su pareja de ponerle cachos y eso lo siente como un ataque a la honra. Entonces, claro, eso es una manera de desviar el tema y tocar una fibra sensible. En este caso, pues, el ataque contra la honra. La paradoja de la historia, claro, no sabemos exactamente qué significa, porque pues Pero espera, paradojas espera, habrán no, no, muchas. no pases, no te pases hasta allá, no te pases Ah, hasta ya, allá ya. porque ahí viene el tema que yo creo que es muy grave. Poner Ah, el en de la sorbo dudas probatoria. las Ujú. pruebas de la Corte Suprema con todo y que hay testigos. La anexión que presentó la Corte Suprema es de 1500 páginas. Entonces, pues yo creo que ahí incluso debería haber incluso una acción penal contra Duque por o sea, esta gente no cree en la separación de poderes. Él de una Bueno, vez va poniendo en duda. esta partecita es del partido, no es tanto de Duque, sino del partido. Quien firma este comunicado es el Partido Centro Democrático. Ah, ok. Ah, sí, tienes toda la Ujú, razón. Este es el comunicado del partido. Pero bueno, ujú. imagínate, ponen en duda las pruebas después de semejante, en serio, acervo probatorio tan sólido. Listo, discúlpame. Claro. Y sigue. No, tranquilo. Entonces, igual, términos como paradoja de la historia también. La idea es buscar, sin que se pruebe qué es una paradoja ni por qué es una paradoja, buscar el rechazo que el término paradoja de la historia podría generar en alguien. Luego dice, los delincuentes que arrasaron la paz nacional y llenaron de lágrimas nuestros hogares. Eso puede que no sea falso per se, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos que vivimos una guerra, que hay millones de víctimas, solo en desplazamiento son muchos millones, y que eso implicó llenar de lágrimas nuestros hogares. Entonces, esa parte, digamos que de manera general todas las víctimas se podrían ver representadas aquí en esta parte. Pero él no se está refiriendo a víctimas del conflicto en general, ¿sí? Sino que está hablando de elementos particulares, que son hoy los que están sentados en el Congreso, y claro, uno podría decir, ¿cómo podría uno decirlo de manera neutra? Decir, estas personas que fueron victimarios o que estuvieron al frente de la guerrilla o que estuvieron al frente o que son acusados por unos crímenes, incluso aun si uno los considera culpables, puede decirlo de manera neutra diciendo estas personas que son acusadas por estos crímenes, ¿sí? O que tienen estas acusaciones, o que pertenecieron a esta organización que causó este tipo de daño. Esa es una redacción neutra. Pero decirlo como arrasar la paz y llenar de lágrimas ya se vuelve argumento pasional, ¿sí? Y definición persuasiva, que le quita calidad al texto, pero quizás le pone efectividad a la hora de convencer gente que para quienes esta fibra pues es muy sensible. Sin embargo, pues bueno, también está aquí el vicio
de que en esta definición no solamente entran esos que están sentados en el Congreso. O sea, entra cualquier criminal, en serio. O sea, el atracador de calle que asesina a alguien por robarle el teléfono también llena de lágrimas un hogar y también puede arrasar con la paz de cierta comunidad. Entonces, este es un truco un tanto bajo, digámoslo así, a la hora de pensar en la calidad de un contenido. Pero donde se nota mucho la definición persuasiva es en las dos finales. Rescatar la nación. ¿Qué significa exactamente rescatar la nación? ¿Qué dicen los historiadores? Es decir, ¿existe el término rescatar la nación como tal? ¿Hay acuerdo? ¿Qué tanto se rescató? ¿Dónde está el rescatómetro? No sé, esta es una manera de evaluar pues el paso del senador Uribe por la presidencia de una manera que el propio término es el que tiene toda la carga, no es, o sea, no está demostrado o no ponen allí argumentos para verificar que es un rescate a la nación, sino que el propio término trae el contenido que, pues, que yo quiero que los demás crean. Igual, sacar a Colombia de la oscuridad, ¿sí? Es decir, para buena parte de la población, también su propio periodo presidencial fue hundir a Colombia en la oscuridad, o no rescatarla, sino entregársela, pues, al otro bando. Hay discursos también en ese sentido. Entonces, esta parte es también definición persuasiva. Y yo quise hacer, ya que terminamos con este análisis de definición persuasiva, lo quise hacer de primeros, porque esto contamina todo. A mí este me pareció como un ejercicio en el que ¿cómo decirlo? Como esas algas que contaminan una laguna y la inundan, bueno, la inundan o la proliferan allí y la dañan, algo así, algo así porque el texto es pues una definición persuasiva tras otra, pero no es el único vicio de argumentación que hay ahí varios más. Bueno, te tengo una pregunta porque Ujú, ayer precisamente analizando estas estructuras del lenguaje del uribismo, eh, encontré una definición muy curiosa en el libro 1984 de Orwell, en ujú, donde el protagonista habla del doble pensar. ¿Sí? ujú, Entonces, en el tema del doble pensar, dice, para entrar en el totalitarismo de este mandato se necesita el doble pensar, que es pensar qué les voy a decir para convencerlos a sabienda que no voy a hacer nada de eso, sino que tengo otro tipo de intereses. ¿Eso tiene algún ujú. nombre desde el punto de vista lingüístico o nos quedamos con la definición de Orwell del doble pensar, del decir una cosa a sabiendas que estoy pensando completamente lo contrario? Bueno, pues habría que mirar con más detalle porque hay muchos vicios de argumentación. Bueno, uno puede evaluar los vicios de argumentación según su estructura o según su efecto. Entonces, el análisis que yo hice de esto es según el efecto que tiene en la opinión pública de evadir la cuestión, ¿sí? De decir, vamos a tratar de discutir una cosa diferente a la que se nos está planteando. Ahora, se puede hacer desde diferente perspectiva, con diferentes artimañas. Podría hacerlo por allí, de pronto ahorita que avancemos en este análisis podemos encontrar, pero dependerá mucho ¿cómo se dice? Pues de cuál sea el tema en cuestión. Bien, voy a aprovechar y le doy las gracias a las personas que se están vinculando. Diana Caicedo, muchas gracias. Pilar Zúñiga desde Ujú. Francia, muy amable. Mauricio Ruiz, un colega que trabaja el tema de estrategia de comunicaciones. Muchas gracias, Mauricio. Qué rico tenerte con nosotros. Tiene una propuesta que varios hemos pensado y es que la declaratoria de que Uribe está enfermo. Él dice, es lo mismo que hicieron con Fujimori, declararlo enfermo para suavizar la ley. Sí, muchos pensamos, tan pronto llegó la ambulancia esta mañana, todos dijimos, oh, ¿qué va a pasar? Bueno, No sé si Mauricio, se un gusto. acuerda, no sé si se acuerda, eso mismo pasó con Pinochet, cuando fue capturado en España, En Londres. o en Londres, exacto, fue capturado en Europa. Dijeron, no, es que él ni se puede mover, pobrecito viejito, y en silla de ruedas lo llevaron pues a donde tenía que llevarlo, al aeropuerto, lo deportaron allí, en silla de ruedas, pero ya en Chile, lo bajaron en silla de ruedas y ahí se levantó a caminar. Entonces, nunca había estado enfermo, pero pues sirvió también para saltarse allí ese procedimiento. Y Tomás Aguilera desde Magangué. Tomás, muchísimas gracias. Bueno, advierto que Tomás creo que no es familiar mío, después le preguntaré. Muy bien, continuemos. Entonces,
Voy a cerrar este y comenzamos entonces el discurso de Duque. Hasta ahí No, no, el espera, espera. No, 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 ¿Nos no. falta Esto algo? hasta aquí sola. Uy, falta un montón. Hasta aquí solamente las definiciones persuasivas. Pero es que este es, Entonces, yo lo puse de primero porque es el más notorio, pero ni siquiera es el más importante. Miren, aquí me parece que lo más grave de todo el discurso es que está usando todo lo que esté a su alcance para evadir el tema que se debate. ¿Sí? Entonces, hay muchas falacias que se llaman así, que es como una categoría grande donde reúnen todos los sesgos, las falacias para evadir la cuestión. Entonces, aquí yo había hecho el análisis, por ejemplo, bueno, por ejemplo, la apelación a emociones y el uso de argumentos pasionales como en arrasar la paz y llenar los hogares de lágrimas o rescatar la nación y sacar de la oscuridad. Eso es una apelación al patriotismo. La misma que se utiliza para que estemos pegados al partido de fútbol de la selección del país, es la que se está utilizando aquí para decir no podemos, tenemos que unirnos alrededor de esta figura que rescató la nación. Entonces, también, esa es una apelación a emociones. Y esperen un momento. Ah, bueno, hay una eh, muy común en su término, que es la falacia del espantapájaros, o la falacia del hombre de paja también, que tiene como origen ese nombre esas figuras o maniquíes que utilizan los soldados para practicar cuerpo a cuerpo, combate con bayoneta, por ejemplo. Entonces, tienen ahí un muñequito al cual clavarle la bayoneta para pues entrenarse en ese, en ese ejercicio. Entonces, argumentalmente, la idea es, tengo mi rival al frente, pero voy a crear ese maniquí, ese muñeco, ese espantapájaros para que sea al espantapájaros al que yo ataque. ¿Sí? Entonces, eso sucede en cada vez que yo distorsione el mensaje del contrario. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, cuando se distorsiona la acusación y se le llama propaganda tácita, propaganda, se le llama una táctica, un objetivo estratégico, o cuando, por ejemplo, Vicky Dávila salió a preguntar que si él es un perseguido judicialmente o cuando se intenta distorsionar la real, pues la real situación que está allí, de manera que yo ataque a la distorsión, pues esa es una falacia de evadir la cuestión muy, ¿cómo se dice? Muy fácil de identificar, que es en este caso, la falacia del espantapájaros. ¿No? Y hay otra, que es la falacia de pista falsa, que en inglés tiene un nombre muy gracioso, que es arenque rojo, que es un pescado, ¿sí? Y es que dicen que ciertos presos cuando querían escapar de la prisión para engañar a los perros a huesos que iban a perseguirlos, escapaban con pescado, de manera que a mitad de la fuga abandonaban el pescado, ¿sí? O lo lanzaban hacia una dirección y ellos subían en la otra. Entonces, como inicialmente están persiguiendo el olor del pescado, porque hay un pedazo del trayecto que ellos llevan el pescado consigo, de esa manera confundo al perro sabueso. Entonces, la falacia de pista falsa, esta es sembrar información para que el debate coja otro rumbo. Todo lo que se ha dicho y entonces, ¿por qué no capturan a Santos? ¿Por qué no capturan a Petro? ¿Por qué no capturan a fulano? ¿O por qué estos están en el Senado? ¿Por qué Lozada? ¿Por qué Timochenko está allí o allá? Esos son ataques de pista falsa, porque no están debatiendo la cuestión aquí, que es una acusación por fraude procesal, que como acusación podría llegar a absolución. O sea, si el curso de la investigación llega a que no hay culpa, pues bueno, es quien, pues es la justicia que está haciendo su trabajo. Pero el problema aquí es que ellos no están tratando de controvertir eso, están iniciando una nueva acusación, iniciando sí, un nuevo tema sobre el cual debatir. ¿Mm? ¿Qué más encontré? Ah, bueno, hay otras falacias que a la hora de explicar por qué son falacias puede ser un poquito denso porque entra uno en los terrenos de la lógica y del lenguaje formal, pero son las falacias de conclusiones irrelevantes. ¿Mm? Entonces, em, como cuando él concluye que hay una persecución, ¿sí? Que hay o que hay o sea, para explicar por qué se usan esos términos de definición persuasiva, que dice
esto es un ataque a la honra o esto es un desconocimiento al legado. Todo eso es una conclusión irrelevante que uno podría decir, bueno, aquí no hay, ¿cómo decirlo? Pues, se está evadiendo la cuestión. En últimas, todas estas están evadiendo la cuestión. Finalmente, ya hablando de sesgos, hay uno que se llama, bueno, están los de confirmación, que es voy a seleccionar solamente de toda la información posible, voy a seleccionar de manera arbitraria la que me va a ayudar a defender la tesis. Y ellos defienden la tesis de que están siendo perseguidos y que él pues tuvo un legado de talante democrático y de semejante dimensión histórica. Entonces digo, voy a seleccionar información que podría sustentarme eso, pero arbitrariamente voy a ocultar o voy a ignorar la información que van justo en el sentido opuesto. Y esto pues lo hemos visto en todos los comunicados que hemos tenido por acá. Finalmente, yo recuerdo, bueno, no sé, usted también recordará, hubo una época en la que la aceptación de Uribe llegó a ser muy alta, más del 80%. O sea, más del 80% apoyaba lo que él hacía. Pero pues obviamente con el correr de los años eso decayó, pero hay muchos discursos que se crearon en esa época. Por ejemplo, el de Gran Colombiano sucedió más o menos por esa época, pero que si bien hoy no aplican, en su momento aplicaron y todavía los traen hacia acá. Entonces es el discurso de que volvimos, de que se recuperó el país, se pudo volver a viajar o de que el gran colombiano, etcétera. Ese aprovechar un sesgo, que es el mismo sesgo que nos hace nosotros responder cuando nos preguntan cuál es su plato de comida favorito, lo más probable es que respondamos uno que comíamos en la casa, que comíamos nada sofisticado, sino el que nos hacían nuestras madres. Porque hay algo que está anclado allí en nuestra memoria de manera tan fuerte que todo lo que venga después tiene que completir con ese anclaje. Entonces ese se llama sesgo de anclaje precisamente. Y ya que él tuvo durante muchos años esa imagen de salvador, de recuperador de la nación, que la tuvo en 2002, 2003, cuando pues el tema Caguán estaba desbordado, entonces eso que era válido hace 18 años, traerlo ahorita para que siga siendo válido hoy. ¿Sí? Ese es el otro sesgo. ¿Mm? Bueno, y ya Listo. luego, no sé si hoy o algún otro día, pero las estrategias de propaganda, ahorita que miremos las del comunicado del presidente, podemos seguir analizando esta parte, porque son válidas para los dos. Entonces, voy con el discurso de Duque. Ajá, Listo, nos fuimos. ahí está. Muy bien, muy bien. Procede, voy a salir de imagen para que quede más grande. Ajá. Bueno, el texto también tiene em, definiciones persuasivas por todo lado. ¿Sí? Entonces, cada vez que él utiliza términos, permítanme un momento, voy a buscarlos porque yo había hecho la lista acá. Bueno, aquí está, permítanme un momento. Todas las definiciones persuasivas en las que él ha incurrido acá. Cuando él lo llama patriota genuino, entregado por servir, se recuperó la seguridad, con gallardía, frente en alto, duele colombiano, servidor público ejemplar, ganarse un lugar en la historia, ser humano íntegro. Todos esos son definiciones persuasivas porque de entrada hay unas que dependen del veredicto final, ¿sí? Por ejemplo, esas de servidor público ejemplar y ser humano íntegro. Si se descubre que efectivamente él tuvo esa vinculación en este delito y en pues los tantos otros de los que ha sido acusado, pues automáticamente lo descalificaría como servidor público ejemplar y ser humano íntegro. Entonces, esas que están repartidas a lo largo del texto, por todo lado, llamarlo patriota genuino, son definiciones persuasivas, ¿sí? Y fíjese que cada vez que yo quiero apelar a emociones, también utilizo esto, o sea, se le ha dicho patriota genuino a Nairo o a los jugadores de la selección de fútbol, a Rigoberto, solo por hacer su trabajo ¿cómo se dice? Pues de ser deportista en este caso, pero ellos no están representando. Cuando Nairo corre por Movistar, bueno, corría por Movistar o por su nuevo equipo, no lo hacen por la selección nacional, no lo hacen por el país. Entonces, sí, claro,
Me siento orgulloso de que él lo haga, pero llamarlo patriota genuino por hacer su trabajo, pues es como llevar las cosas demasiado allá. Quizá incluso en un campeonato mundial. Pero bueno, muy diferente. A lo que voy aquí es que la definición de patriota genuino es tan difusa, tan imprecisa, que aquí se quiere usar para que la definición persuasiva haga que la gente tenga un sentimiento de aceptación a lo que yo estoy diciendo y no porque yo realmente esté definiéndolo o definiendo qué es ser patriota genuino. Bueno, aquí son Pablo, con... ¿Sí? ¿te parece si leo el párrafo, lo mismo que estábamos haciendo, Sí. para que continúes con el análisis? Listo, entonces vamos así. Dice, colombianos, a lo largo de mi vida he tenido el honor de conocer, tratar, trabajar y construir una amistad con Álvaro Uribe Vélez. Siempre lo he considerado y lo consideraré un patriota genuino. Qué raro, porque hizo una columna donde decía todo lo contrario, ¿no? Ujú. Entregado a servir a Colombia, como consta en una larga carrera de servicio público. Director de Aerocivil, alcalde de Medellín, senador, gobernador y como presidente de Colombia en 2 ocasiones. Bien. Entonces, Aquí, procede, por favor. bueno, ya miramos lo de la definición persuasiva con patriota genuino. Acá hay otro punto que me parece muy grave y es hacer que la opinión que yo tengo es cierta porque existe. ¿Sí? Ese se llama, bueno, en este caso, pensamiento desiderativo, que es, voy a demostrar que algo es cierto simplemente porque deseo que sea cierto y no hay ninguna otra razón. Eso es confundir tener una opinión con la opinión es cierta, perdón. Y esa Soy el confusión dueño es de la muy verdad. peligrosa. Sí, claro, pero incluso sin esa idea, bueno, cuando digo soy el dueño de la verdad suena más a otro tipo de vicio, ¿no? A otro tipo de vicio de soy la autoridad, por lo tanto tengo la razón, ¿sí? Pero eh, eso es como, a ver, como cuando, digamos en enero, o en enero no, en marzo, cuando inició el confinamiento, que la gente decía, vamos a estar encerrados un mes. Y unas personas decían, uy, no, 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 eso no puede ser. Me niego a creer eso porque pues eso quebraría muchos negocios. Pero la opinión que yo tengo no depende nada, o sea, el virus se comportó independientemente de la opinión de qué tan inconveniente fuera el cierre o no. O cuando la persona simplemente no quiere creer en algo, no quiere creer que un socio lo traicionó, no quiere creer que le pusieron los cachos, esa manera de no, 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 simplemente no puede ser, o sea, no creo en esto porque no puede ser, en el sentido opuesto, creo en esto porque sí, ¿sí? Y ese es un tono que él tiene a lo largo de todo el comunicado y es muy peligroso, porque es cuando él dice que está seguro de la inocencia, de la honorabilidad pues de Álvaro Uribe, está diciendo, no importa lo que haga la justicia, yo tengo mi opinión. Y no importa a qué conclusión lleguen, mi opinión está muy clara. Y siendo él, que ese es otro punto que vamos a mirar más adelante, siendo él jefe de Estado, esa opinión es muy peligrosa de tener. Muy Entonces, bien, vamos con el miremos siguiente las... párrafo Ujú, del discurso. ujú, Ahora lo estoy cambiando acá. ujú. Ajá, listo, ya viene acá. Bien, entonces procedo a leerlo. Ujú. Dice, su trabajo por Colombia es ostensible. Durante sus 2 gobiernos, nuestro país recuperó la seguridad, se puso a Colombia en el ojo de la inversión y se avanzó en la justicia social. Con sentido de la legalidad, Álvaro Uribe enfrentó el narcotráfico, el terrorismo y a los regímenes totalitarios. Este es un hit de América Latina. Ajá. Bueno, sigue habiendo definición persuasiva y sigue habiendo esa idea de esto es cierto porque lo creo. De este párrafo yo resalto el renglón final, porque ahí está aprovechando, de pronto con toda la intención, está aprovechando la oportunidad para equiparar a ciertos regímenes de América Latina con crímenes, ¿sí? Que un régimen, sí, puede ser no la mejor opción y de pronto algunos regímenes están cometiendo crímenes, pero evidentemente no son equiparables, no, no pertenecen a la misma categoría. Entonces, cuando él dice, enfrentó el narcotráfico, el terrorismo y los regímenes totalitarios, está incluyendo a esos tres elementos en el mismo conjunto. Eso se llama falacia de falsa equivalencia. Yo trato de equiparar las cosas, lo vimos
en el video pasado cuando hablábamos de cuando a ciertos programas invitan a un científico e invitan a un pseudocientífico o a un negacionista en el afán de mostrarse como equilibrados o como mostrarse objetivos, y porque plantean las dos opciones, pero una de las dos opciones de entrada sería inconveniente y descartable a priori, pero al momento de presentarlas juntas como opuestas, se le da un estatus diferente y resulta ganando muchos más puntos solamente por ser invitada y por escucharse. Entonces aquí también hay una falsa equivalencia. ¿Sí? No estoy diciendo que apoyo algún régimen totalitario en América Latina, para nada, sino que definitivamente no está al nivel de narcotráfico y terrorismo. Son crímenes internacionales unos y el otro pues es un sistema político que ha llegado allí pues por diversas razones y se maneja de manera particular. Además que usted mira uno cómo enfrenta un régimen totalitario, ¿sí? A menos que desde adentro, no sé, como Estados Unidos se está enfrentando a Cuba, bloqueándolo. Bueno, no, la verdad es que esta parte también es una afirmación porque la digo, pero enfrentarla, pues sí, uno puede hacer manifestaciones o declaraciones públicas y sentar decisiones diplomáticas así, pero pues eso no se compara con combatir narcotráfico o combatir el terrorismo. Entonces aquí esta falsa equivalencia es muy, muy evidente. Listo. Vamos con el siguiente párrafo. Y entonces me permito leerlo. Dice, producto de su lucha, él y su familia han sido víctimas de todo tipo de ataques y difamaciones, de todo tipo de epítetos, de todo tipo de acusaciones. Con gallardía ha acudido siempre a todos los llamados que le ha hecho la justicia con la frente en alto. Procede, por favor. Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, el argumento pasional, ¿sí? Aunque este es el video que sacó el presidente, pero el propio Álvaro Uribe sacó un trino diciendo pues que estaba muy triste y que eso afecta profundamente a su familia. Eso es un argumento pasional o eso es una apelación a emociones, apelación a la misericordia. Ese también es pues un recurso bastante bajo porque pues cualquiera puede apelar a eso, hasta un criminal de los peores que en pleno juicio se ponga a llorar y diga que perdón y que lo hacía porque estaba muy triste o muy solo, pues bueno, gracias por darnos ese detalle, pero eso no le quita ningún tipo de responsabilidad. Segundo, bueno, definición persuasiva, al llamar la acusación por un delito, llamarlo ataque o llamarlo difamación. No, de pronto, obviamente hay gente que, que le cae el epíteto, supongo que este de epíteto hará referencia al reciente de llamarlo Matarife. Pero este no es el punto. El punto es, hay una acusación por fraude procesal, ¿sí? Y las acusaciones no son ataques ni difamaciones, ni son, bueno, cuando son formales, ¿no? Cuando son hechas ante un juez y cuando pues ocurre todo el proceso. Yo no soy abogado para dar los términos, no quiero ir a decir aquí alguna imprecisión. Y la segunda parte, cuando dice que con gallardía ha acudido a los llamados, a mí me hace acordar de los llamados a rectificar él sí difamaciones y calumnias. Varias veces ha tenido que decir, rectifico lo que dice, pero no parece muy gallardo y no parece muy con la frente en alto haciendo eso. Parece que lo hiciera de forma y no de fondo, casi que por cumplir, como decir, lo mínimo con lo cual me acepten que ya hice el descargo, que ya hice la corrección y la rectificación. Pero la reiteración que ha tenido en la comisión de esas calumnias implica pues que realmente no ha hecho ningún llamado a la justicia. O sea, no ha sido una vez que él ha tenido que entrar a rectificar, ha sido varias. Y el patrón es el mismo. Entonces, digamos que suelta acusaciones hasta que una de ellas escala hasta acusación por calumnia y le toca rectificar. Pero pues esa conducta de voy a seguir cometiendo esta conducta, ¿cómo se dice?, inapropiada hasta que me obliguen a retractarme, me parece lejos de ser gallarda o lejos de ser como digna de llevar la frente en alto. ¿Mm? Sí. Listo. Vamos con el siguiente párrafo, que creo que ya nos Ujú, faltan uno o dos. sí. Dice así. Bueno, esperemos que cargue acá Ujú, y procedo a leerlo.
Dice, duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión. Ojo que ahí hay un tema muy curioso y es que ¿por qué lo ponen este tema de arresto? Es porque temen de que pretenda alterar las pruebas y pretenda afectar a los Claro. testigos. Cierro paréntesis. Y que un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia. Procede, Bueno, por favor. también definición persuasiva, también pensamiento desiderativo. Aquí este es el punto en donde yo mostraba que llamar la más alta dignidad del Estado, esto ya no es definición persuasiva, sino un estilo, o sea, es un recurso estilístico, que a veces hay una como confusión de cuál es el límite de uno y dónde comienza el otro. ¿Por qué? Porque todo el mundo está de acuerdo en que es la más alta dignidad del Estado, pues es una manera de llamar al cargo. Entonces ahí no hay ninguna argucia argumentativa. Aquí me parece también llamar, pero sí la hay en lacerar el país con barbarie, ¿sí? Eso es digamos que gente que está acusada, incluso hay también acusaciones hacia el propio senador que podrían caber en lacerar el país con barbarie. Estos términos en realidad me parece que enredan más de lo que pueden dar claridad. No, sobre este no hay mayor cosa adicional que decir. Ya más bien en los otros sí hay puntos más concretos. Bueno, voy a subir entonces al siguiente, Ujú, que sería, sí, sí, efectivamente, vamos en la quinta parte de 6. Voy al ujú. 5 de 6. Está aquí cargando la imagen. Y voy a retirar la que estamos viendo. Entonces procedo a leerla. 5 de 6. Dice, soy y seré siempre un creyente en la inocencia y honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia. Como presidente hago un llamado a la reflexión. Entiendo el papel de las instituciones y en la independencia de poderes. Bueno, esto es como un sí, pero que no. No quiero decirle ladrón, pero ahí ya se lo está diciendo. Listo. Claro, hay una, Procede, por favor. este es el punto clave de casi todo el comunicado. Esto es igual que cuando la gente dice, yo no soy racista, pero, yo no soy machista, pero, yo no soy xenófobo, pero, generalmente después del pero va algo que implica que sí es, si es machista o si es sexista o si es racista o lo que sea. Hay una falacia o hay un conjunto de falacias, más bien, que son el accidente y el accidente inverso, que son las falacias de excepción, porque o confunde una excepción con la regla, o planta excepciones donde no debería haber excepciones, o asume que no existen excepciones donde sí las hay. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo, entiendo el papel de las instituciones, pero al mismo tiempo dice que está convencido de la honor, ¿cómo es? De la inocencia y la honorabilidad. Entonces, ahí ya hay una contradicción. Yo no puedo estar absoluta y totalmente convencido de algo y al mismo tiempo confiar en que la justicia dictamine algo que pueda ser opuesto. Entonces, de entrada, ahí hay ese tipo de falacia, accidente y accidente inverso. Pero esta que lo más peligroso de todo esto, me parece que él siendo ciudadano confunda la opinión del ciudadano con la opinión de presidencia. Incluso es muy peligroso de asumirlo como el canal oficial por donde él se ha comunicado. Usted sabe que en Estados Unidos una cosa es la cuenta de Twitter @POTUS, que es President of the United States, y otra cosa es la cuenta @RealDonaldTrump. ¿Mm? Entonces, si uno explora esas dos cuentas, que las dos están a nombre de Donald Trump, todo lo que hay ciertas cosas que solo dice desde su cuenta personal. Por ejemplo, cuando critica el COVID y cuando pone es el mensaje
sobre ciertos medicamentos, desde la cloroquina, eso lo hace desde su cuenta Real Donald Trump, que es su cuenta personal, pero desde la cuenta POTUS no se puede decir ciertas cosas porque no está hablando Donald Trump, está hablando la institución que se llama Presidencia de la República, bueno, allá Presidencia de los Estados Unidos, y tampoco la @White House, que es, o de White House, no me acuerdo cuál es exactamente, que es la Casa Blanca como oficina de la presidencia. Entonces, eh, Iván Duque creó su cuenta Twitter no sé cuánto y durante mucho tiempo fue su cuenta personal. Pero en Colombia no existe una cuenta para la figura del presidente, sino que el presidente llega con su cuenta allá. Y él está haciendo confusión acerca de qué tipo de cosas puede decir como ciudadano, como amigo de Álvaro Uribe, como cualquier fulano como usted, como yo, que tenemos los mismos derechos, y qué cosas puede decir como presidente. Recuerdo aquí el tema de lo de la Virgen de Chiquinquirá. Él como individuo puede ser católico, él puede de manera privada ejercer su catolicismo, él puede ir a misa como individuo. ¿Mm? Lo que no puede hacer es ir a misa como presidente. Y bueno, y uno dice, ¿y uno cómo hace para darse cuenta de eso? Pues depende de cómo esté cubierto por la oficina de prensa. ¿Mm? ¿Sí? Y entonces, la invocación que él hizo a la Virgen de Chiquinquirá fue desde su cuenta, que se asume que es de presidencia, y desde su rol de presidente, dirigiéndose a los colombianos en tanto presidente. Y ahí es donde está fallando porque hay ciertas cosas que él no puede hacer como presidente y él está confundiendo individuo con el cargo, o está confundiendo, es como decir que como que a ver, el Estado soy yo, que decía Luis XIV. O sea, uno no confunde el dueño de una empresa con la empresa, ¿sí? Una decisión de la empresa a una decisión del dueño. Son dos cosas muy diferentes, o una decisión del gerente o del presidente. Entonces, lo que yo más grave veo de todo esto es que él esté diciendo esas opiniones como presidente desde los canales oficiales de presidencia, incluyendo la oficina Infopresidencia, ¿no? O sea, el @Infopresidencia está reproduciendo ese tipo de información y que cuando lo llamen desde los medios de comunicación, él responde en tanto presidente con una opinión que no debe ser del presidente, sino opinión privada, ¿sí? Eso es como que él apoyara abiertamente no sé, a una marca, no sé, él debe tener su gaseosa favorita o su cereal desayuno favorito, exacto. Pues eso no, o sea, el ser presidente no le quita esa opción, pero él no podría estar promoviéndolo solo porque es la opinión de él es el favorito. Desde el punto de vista formal, esto es una falacia de composición, ¿sí? Que es asumir que algo que es válido para una parte es válido para el todo. Y en este caso, pues no, y me parece lo más grave que está acá. Y la otra, para cerrar con esta imagen, es la de accidente, que es confundir la excepción con la regla. Y es en el momento en que dice, estoy convencido creo en la separación de poderes, pero, y ya entra él como líder de la rama ejecutiva a invadir pues la rama judicial o la rama legislativa. Pues bien, aquí hay un tema que quisiera antes de pasar. Bueno, saludos a más personas que han ingresado. Joana Bamón, una colega muy querida, y también una amiga muy querida, Patricia Morales Carrington, desde Cartagena, oye. Es una persona que conozco hace muchos años y le tengo muchísimo aprecio. Pati, muy amable por entrar. Edgar Arape Moreno también, muchísimas gracias por este ingreso. Bien, aquí hay un punto hay dos referentes sobre este punto que yo quisiera acotar. Y el primero es retomando también el tema de los movimientos fascistas que tienen ese tipo de conducta. Confunden la administración con la propiedad. ¿Sí? Entonces, recuerdo mucho una frase que también Klemperer cita de Goebbels que decía, el Estado es el partido. Entonces, una vez muere este como canciller y queda Hitler al mando, pues ellos consideraron que el Estado era propiedad de ellos. Y entonces, en este tipo de conductas de confundir entre cuando yo administro algo y cuando es mío, ¿sí? Pues es donde vienen casos como el del avión del presidente que lo presta para la familia, para el que lo requiera, el fiscal en la misma, ¿sí? Entonces, no distinguen entre cuando yo tengo un proceso democrático, es que yo entro a administrar en un periodo de tiempo porque me eligieron, y otra cosa es cuando yo tomo propiedad de algo. Un ejemplo muy puntual de eso tiene que ver con las cuentas que señalabas.
No sé si ustedes lo sabían, no sé si lo sabía Pablo, pero al salir Uribe de su segundo mandato, se hizo pasar la cuenta de presidencia a nombre de él. Ujú, Por eso al salir ujú. salió con millones de seguidores. Y cuando llegó Santos, les tocó al equipo de redes y de comunicaciones empezar nuevamente la cuenta de presidencia de la República porque Uribe se le había hecho pasar a su nombre. Ahí está la diferencia entre administrar algo y darlo como una propiedad. Es el Ujú. ejemplo que tú decías. Es como Una si yo propia. contrato un conductor de un carro para la empresa y el conductor termina prestándolo y cuando despido al conductor decide llevarse el carro. Entonces ahí es donde hay ciertas diferencias Exacto. y los ejemplos vienen de movimientos fascistas y totalitarios. Voy a cambiar la imagen entonces. No sé si quieres comentar algo mientras voy cambiando la imagen. No, no, es que me acordé de no, sigamos que hay un chiste. No, no es un chiste, es una escena de una película, pero leamos primero la siguiente imagen. Bueno, creo que este ya es el cierre. Sí, ese es Creo que el esta cierre. ya es la 6 de 6. Ujú. Listo, dice, como ciudadano y creyente en las instituciones, espero que las vías judiciales operen y que existan plenas garantías para que un ciudadano íntegro ejerza en plenitud su defensa en libertad. O sea, le está dando una orden al Ujú. sector judicial para que suelten a Uribe. Exacto, y el problema, que pues esto está, obviamente es la conclusión de toda la carta, de todo el mensaje. El problema es que él en el párrafo anterior dijo que está absolutamente convencido de la inocencia de él. Y en los párrafos anteriores le ha dicho patriota ejemplar, es ciudadano íntegro, que salvó al país, etcétera, etcétera. Este es hay una falacia que se llama envenenar el pozo, que pues, en este caso se estaría utilizando de manera inversa, que es voy a decir tantas cosas a favor o en contra de alguien que quien venga a debatir tiene que asumir que esas cosas están dichas y están sobre la mesa. ¿Mm? Entonces, se suele usar en el sentido negativo, ¿sí? Por ejemplo, a ver, no sé, digamos que a mí me caiga mal un compañero de estudio y él es mi compañero de exposición, y entonces yo digo, bueno, ya terminé mi parte, ahora escuchemos la parte del ignorante este. Y ya quedó envenenado porque a partir de ahí, pues todo el mensaje va a estar contaminado con esa, ¿cómo es? Como esa calificación que yo le di. Pero esta parte, esta contradicción entre cómo yo califico o cómo Duque califica a Uribe y al mismo tiempo decir que espera que la justicia prospere, en realidad no está diciendo, estoy deseando que la justicia opere porque respeto la separación de poderes, sino que está diciendo, sugiero que el veredicto sea tal. Y quería mencionarle ahí una escena de una película que yo no logré recordar de qué película era. Yo supongo que era una de piratas o algo así por el diálogo que se daba, pero bueno, si alguien la recuerda, que nos lo diga. Donde encontraron a un traidor o a un ladrón y el tipo dijo, ah, ladrón, listo, cuélguenlo. Y él se defiende diciendo, esperen, no, merezco un juicio justo. Y el otro dice, ok, háganle un juicio justo y luego cuélguenlo. En ese caso, el juicio no va a servir para nada. Entonces, igual se ve el presidente aquí cuando dice, háganle un juicio justo y luego absuelvan. Sí, no va a servir. Una última cosa que yo quería decir es, también escuché, no sé si era cierto o no, porque pues es un audio y yo no quiero asumir que las cosas que recibo son ciertas o no, pero parece ser que, bueno, circuló un audio acerca de la senadora Holguín tratando de llamar a la reserva o a llamar a muchas personas Sí, 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 a sí. protestar. Entonces yo tenía el siguiente debate, cuando una persona es militar y hace su juramento de defender el país y defender la democracia, también hay algunos que dicen, ¿qué significa exactamente defender el país y defender la democracia? Si uno de los pilares de la democracia es la separación de poderes, los militares han jurado lealtad a la separación de poderes, a través de su jurar lealtad a las instituciones y al Estado. O sea que cuando dicen que pues, se van a armar en contra de o que se va a llamar a la reserva para que la reserva defienda aquí, defienda allá, o cuando en Medellín
la gente que hizo el cacerolazo en favor del presidente estaba incumpliendo la norma de confinamiento y no usando tapabocas, por ejemplo. La policía no estaba haciendo allí ningún control de hacer cumplir la norma sanitaria, como se ha ocurrido en otros casos donde a la gente la multan. Y bueno, el punto es que allí dice qué peligro, o más bien es una nueva, otro ejemplo de mirar que exactamente a qué se le está haciendo o a qué se le está haciendo leal. ¿Mm? El gran debate de por qué las Fuerzas Armadas no deberían votar o no deberían tener sus propios candidatos es porque pues podría ser exactamente, o sea, cómo hacen para obedecer y al mismo tiempo ser libres para votar, ¿cierto? Bueno, un debate que lleva muchos años sobre la mesa, pero el punto es, si estas personas que la senadora alguien está llamando están diciendo vamos a perseguir la independencia de poderes o vamos a estar en contra de la Corte Suprema o vamos a apoyar la unificación de las Cortes. Porque pues está ocurriendo esto con el senador Uribe, pues entonces aquel juramento sobre defender el Estado, la institución y proteger el Estado, en realidad estaba desviado hacia proteger una figura o proteger una ideología, proteger un partido, proteger un colectivo. ¿Sí? Y ese también me parece muy grave. ¿Sí? Muy bien, creo que con esto vamos cerrando. Voy a recordar nuevamente a las personas que nos Uh-huh. acompañaron. Muchísimas gracias. Jenny Murillo, Franco Lozada, Mauro, muy amable, Mauro Ruiz. Recordándoles un tema de lo que estábamos discutiendo. Ayer se hizo un análisis sobre el lenguaje del uribismo, en donde su lenguaje se mueve en tres escenarios, que es el lenguaje del engaño, el lenguaje del odio y el lenguaje del miedo. En estos momentos estamos discutiendo uno de los puntos del lenguaje del engaño, que son las falacias. Paulo es experto en temas argumentativos. Por favor, síganlo en sus redes, estén a sus videos y a sus cursos. Yo resulté hablando con él porque tiene una cuenta en Twitter que es una maravilla. Ahorita ya se las van a decir. Para este tipo de análisis y por eso me tomé el atrevimiento. Ya llevamos como 2 semanas en estas y vamos a conseguir Sí. continuar en este tipo de trabajo. Entonces, desde esa perspectiva, la idea es ir analizando cómo va a plantear las comunicaciones del Centro Democrático en este periodo con el tema de Álvaro Uribe. Ahí ya estaba viendo Mauricio y estaba viendo varios colegas que ya estaban asociando el tema de Uribe con lo de Fujimori y demás. Bueno, vayamos viendo y vayamos dilucidando este tipo de estrategia. Paulo César, muchísimas gracias. Por favor, da tus redes, invítalos a tus redes antes de hacer el cierre. Claro, muchas gracias, Javier. A mí, pues, me encanta hablar de este tema. Y también quiero dejar claro, lo dije al comienzo y lo digo ahora, el análisis que yo hago no es siquiera legal. Yo no soy abogado y yo no sé que desde el punto de vista legal qué puede ser cierto, qué puede ser no, o que no lo puede ser. Yo lo hago desde el punto de vista lógico o desde el punto de vista de la teoría de la argumentación. ¿Cómo quieren convencerme a mí de un mensaje utilizando una estructura que no tiene cómo convencerme de ese mensaje porque está viciada, por ejemplo, por falacia o por sesgo? O seguramente de eso hablaremos en nuestro próximo encuentro, por estrategias de propaganda, que siento mucho que en estos días va a haber muchísimos ejemplos de cómo se están utilizando eh, y Estén los por favor muy diferentes principios. atentos. Yo creo que vamos a hacer algo Uh -huh. entre viernes y sábado más o menos. Veamos qué más va nutriendo. La idea es todos los viernes hacer Uh un -huh. análisis de información falsa. Este Uh viernes -huh. vamos a hacer un enlace con un colega de Argentina que está analizando la información falsa que se está generando allá, pero obviamente aquí vamos a tener un caso muy particular, ya les comentaremos y estaremos atentos Claro. con Paulo para avisarles. Entonces, Bien. saludos, Entonces, entró de Minatitlán un colega. Vicente, está muchísimo bien. gusto, muy bella Minatitlán. Muchísimas Saludos. gracias, Cristóbal, Giuseppe, Julián, muy gentiles. Bien, entonces para finalizar, los invito a que me sigan. La cuenta mía en Twitter es Falacia del Día, pegado, @Falacia del Día, en la cuenta que dedico a hablar de argumentación, más que todo de vicios de argumentación. O está mi cuenta @Habla Divertido, que es la cuenta alterna con la que promuevo mi trabajo como profesor de idiomas. Y en YouTube, mi canal se llama Habla Divertido también. Hay una lista de reproducción dedicada a argumentación. Y hemos aquí explicado varios ejemplos de estos.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. Por favor, compartan este video, que se diviertan mucho. Claro, hasta luego todos. Gracias por ver.